Listo. Muy bien. Buenos días, chicos. Buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya saben, la tarea, no sé si me alcanza tiempo. Si nos alcanza tiempo, hacemos el quizzes aquí y solamente la tarea sería el esquema. Si no, sería el esquema más el quiz, ¿ya? Vamos a ver. Este tema lo realizamos la clase el año pasado. Lo vimos como verbos compuestos, ¿sí? ¿Qué era un verbo compuesto? Era la unión de dos verbos, ¿sí? La unión de dos verbos. De verbo espérate, más verbo. Pero todo eso, esa unión funcionaba como un solo verbo. Todo eso era como si fuese un solo verbo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Sino que ya no le vamos a llamar verbo compuesto. Lo vamos a llamar perífrasis verbales. Y para eso tienen que recordar lo que vimos en la clase pasada de los verboides. ¿Cuántos eran los verboides, por favor? A ver, ¿cuántos eran los verboides? ¿Cuántos eran los verboides? ¿Cuántos eran los verboides? Eran tres: indicativos, subjuntivo, imperativo. Muy bien, alumno Miguel. Justo cuando tu mamá no está, das una buena respuesta. Justo. Muy bien. Esos son los verboides que dijimos, ¿sí? Esos son los verboides que dijimos. Buenos días, Emanuel. Buenos días, Richard. ¿Ves? Ahora sí, has llegado tarde y ya se te puede colocar al menos tardanza. ¿Sí? Se te puede colocar al menos tardanza. Oye, Víctor está hace rato acá. Ya, estoy preguntando si es que han llegado, si es que nadie le falta y recién. Ok. Ahora sí. Vamos a ver qué es la perífrasis verbal, ¿sí? Vamos a ver qué es la perífrasis verbal. Richard, un favorcito. Es la única y última vez que te voy a pedir que enciendas tu cámara, ¿sí? ¿Me estás escuchando o no? Sí me estás escuchando, ¿no? Ya, te voy a pedir que por favor enciendas tu cámara y no la apagues. ¿Ya? Ok, listo. Vamos a la clase del día de hoy. Vamos a la clase del día de hoy. A ver. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a perífrasis, ¿ya? En cuanto a lo que es perífrasis. Vamos a ver una definición, ¿sí? Vamos a ver cómo se forman, ¿sí? Las clases como que la vamos a nombrar nada más, porque las clases de perífrasis ya es un poco complicada para primero y segundo y secundaria. En tercero y cuarto ya hago eso y en quinto ya no se hace nada de verbo. Y funciones, la función es solo una, así que esto va a ser rápido, ¿ya? Este es un esquema de lo que vamos a hacer hoy con el tema de la perífrasis verbal, ¿ya? Con el tema de la perífrasis verbal. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es una perífrasis verbal? A ver, ¿qué es una perífrasis verbal? En primer lugar, dice ahí. Espérate. Listo. Si por ahí en algún momento mi audio se lajea o me empiezo avísenme por favor, ¿ya? Para apagar mi cámara y que no se pierda el audio de mi clase, ¿ya? A ver, espérate. Ya está, espérate. Listo. Llamamos perífrasis verbal, fíjense, técnica del subrayado, a la unión de dos o más verbos y que forman una unidad. O sea, lo que te expliqué hace un momento, dos verbos que se unen o más y que todos ellos funcionan como si fuese uno solo. ¿Ya? Expresan significados de modo y aspecto que la conjugación ordinaria del verbo no puede expresar con precisión. Bueno, esto como que no lo consideres porque ya es un poco más extremo.
La definición es sí. Unión de dos o más verbos que funcionan como una unidad, como si fueran uno solo. Esa es la definición. Unión de uno o más verbos que funcionan como una unidad o como un solo verbo, ¿ya? O como un solo verbo. Listo. Eso es lo que la definición de perífrasis. O sea, generalmente son dos, ¿ah? No son más. Dos verbos, ya leí, Aaron, ya leí. Dos verbos que funcionan como si fuese uno. ¿Ya? Dos verbos como si fuese uno. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso de dos verbos que funcionan como si fuese uno? Un ejemplo aquí facilito, ¿ah? Mira, tú debes, mira, tú debes ir al colegio. Fíjate en este caso, aquí le faltó la tilde al tú, mira. Ahí está, ya está con tilde ya. Y aquí falta el puntito ya. Fíjense en este ejemplo, en tú debes ir al colegio. Ya, fíjense ahí, en ese ejemplito. Fíjense, ahí. Esto es el sujeto. Esto es el sujeto. Y esto de aquí, es el predicado. ¿Ya? Ahora fíjate, aquí en el predicado hay dos verbos, el verbo deber y el verbo ir. Ya se han unido, están juntos. Y no es que haya dos verbos aquí, ¿ya? A eso se le llama perífrasis y va a funcionar como si fuera uno solo, ¿ya? Como si fuera uno solo. A eso nos referimos con perífrasis verbal, ¿ok? Listo, a eso me refería con perífrasis verbal. Vamos a ver aquí ahora unos ejemplos de perífrasis verbal, ¿ya? ¿Cómo se forma? Esto es importante. Ya puse el ejemplo. ¿Cómo se forma? Miren, ahí está, estructura. O si no, coloca ahí, ¿cómo se forma la perífrasis verbal? ¿Cómo se forma? Ahí está. Problemas con mi cámara. A ver, ¿cómo se forma la perífrasis verbal? ¿Cómo se forma? Puede ser, mira, fíjate, puede ser, ya, puede ser. Hola, ¿cómo estás, Samir? Bienvenido. Ratón, ¿cómo estás? Se forma de la siguiente manera. Un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir un verbo auxiliar? Un verbo conjugado. ¿Ya? Un verbo que ya está conjugado. Más, fíjate, más, o sea, se le agrega un enlace. Pero fíjate con el enlace dice algo muy importante. Puede aparecer o no, o sea que el enlace, esto del enlace, va a ser opcional. Sí, puede haber como no puede haber, no es importante, es opcional. Pero de hecho que sí debe haber un verbo conjugado. Y si hay o no hay enlace, ya eso depende de la persona que hace la oración. Y la segunda parte de la perífrasis va a estar formada por un verbo auxiliar, ¿ya? Por un verbo auxiliar, que puede ser, y aquí es lo que les pregunté hace un momento, que puede ser un verboide, un infinitivo, que puede ser un gerundio, o que puede ser un participio. En pocas palabras, la segunda parte va a ser un verboide. Verboide, que lo hemos visto ahora ya en secundaria como verboide o verbo auxiliado.
Y al decir verboide me refiero a un infinitivo que termina en ar, ir, ¿no? Los infinitivos terminan en ar, ir, ¿no? Ya, los gerundios en ando y en yendo, ¿no? Y el participio en ado o ido, ¿no? ¿Sí? ¿Se acordaron? Ya. No se olviden de esta fórmula. Esta es la fórmula de una perífrasis. Obligatorio, los dos verbos, obligatorio, obligatorio. ¿Ya? Obligatorio, los dos verbos. Opcional, el enlace, un enlace. Ahora, ¿qué enlace? Puede ser una conjunción, que la hemos visto en gramática, que puede ser una preposición, que también la hemos visto en gramática. ¿Ya? Son elementos de enlace para unir a esos dos verbos. ¿Ok? Listo. Yo me distraigo un momento en lo que es la explicación de la clase y aquí algunos aprovechan y apagan su cámara, ¿no? Bueno, pues después no se estén quejando que mamá, que el profesor, Y de ahí cuando me llama tu mamá le cuento y de ahí se quedan calladitos, ¿no? Ya. Ok, copiaste la estructura, ya, importantísimo, no te olvides, un verbo conjugado, enlace opcional, y de todas maneras debe llevar un verboide, que puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio, ¿ok? Listo. Esa es la estructura. Así se forma la perífrasis. No te olvides, ¿ya? Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura? De una perífrasis? Esta es la respuesta. ¿Ya? Ojo, a veces yo siempre les digo pregunta de examen y las pongo, ¿no? Las pongo, ya. A ver, acá hay unos ejemplos de perífrasis verbal. Mira. Ay, no te vayas, se fue, espérate, regreso. Ya, espérate. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de perífrasis verbal, ¿ya? Fíjate, mira, fíjate. Un verbo auxiliar, echó, echar, a reír. Esa es la forma como se ha formado esta perífrasis. Echó a reír. Y todo esto va a ser un verbo. Todo eso va a ser un verbo. Profe, pero hay dos. Pero ya cuando se juntaron y formaron perífrasis, solamente se convierte en uno. Mira, vamos a hacer aquí ejemplos, ¿ya? Vamos a borrar esto. Espérate. Aquí está. Con el blanquito. Vamos a usar este cuadrito, ¿ya? Vamos a usar este cuadrito con el blanquito. Ya, acá. Acá otro. Y acá otro. Ya. Ahí está. Ya. El nexo no es obligatorio. Ya, dame un verbo para conjugar. Gracias, muy bien. ¿Cómo participas? Ya está conjugado. Vamos. Nosotros vamos. ¿Ya? Un nexo a y una forma no personal o verboide en infinitivo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Infinitivo, ¿no? Y esto de aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de aquí? A ver, ¿cómo se llama esto de aquí? Espérate, es que lo he puesto abajo. Y ahora sí. ¿Cómo se llama? Este está con blanco. Ver. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Mira, otro. Tienes, ¿ya? Que
Tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Y todo esto también es una perífrasis verbal. Profe, usted ha hecho sus dos ejemplos con conector, con nexo, y solamente con infinitivo. A ver, hágalo con gerundio. Ya, con gerundio, mira. Conjugación del verbo estar, primera persona, singular, presente. Estoy, y aquí, estoy. Gerundio, gerundio. Estudiando. Ya puede ser estudiando, o como a veces Emanuel, estoy cantando. ¿Yo? Fíjate. Verbo conjugado, el verbo estar, primera persona, presente. ¿Mm? Cantando. ¿Mm? ¿Y todo esto qué es? ¿Y todo esto qué es? ¿Y todo esto qué es? Vale. Claro, todo el mundo tiene que, claro, muy bien. ¿No? Y ahí, eso también es una perífrasis, ¿sí? Eso también es una perífrasis. ¿Ya? Mira, por ejemplo, aquí, el verbo haber, han. Y ojo, ya no gerundio, sino participio del verbo salir, participio del verbo Comido. salir. Participio del verbo salir. Salido. Muy bien. Viendo. Han salido. Y si te das cuenta, estas dos perífrasis no tienen nexo, no tienen conector, pero son perífrasis y funcionan como un solo verbo. Ellos han salido, profe. Ah, ahora, ojo, muy bien. Yo le puedo agregar, porque esto es solamente la perífrasis, yo le puedo agregar en este lado, como dice, ¿quién lo dijo? Lo dijo Emanuel, ¿no? Como dijo Emanuel. En este lado yo le puedo agregar un sujeto, ¿no? Mi abuelita y yo vamos a jugar Free Fire acá. También le puedo agregar más predicado, ¿sí? Mi abuelita y yo vamos a jugar Free Fire. Perdón, disculpe. Por hablar de mi abuelita, ¿ya ves? Aquí, tú tienes que estudiar comunicación. Yo estoy cantando un bolero. Tus padres han salido de vacaciones. Entonces, ojo, esto de aquí que estamos señalando, el sujeto y el predicado, claro, eso yo lo puedo adicionar. Pero cuando tú hagas esta combinación de un verbo conjugado, de un verbo conjugado, presente, pasado, futuro, ¿sí? En alguna de las personas, acuérdate de eso aquí. Y si quieres le agregas un nexo o no, y le agregas un verbo o un verboide, ¿sí? Un verboide. Todo esto, espérate, va a ser la perífrasis, que va a funcionar como si fuese un verbo. Todo esto es un verbo. Esto tiene el valor de un verbo nada más. Esas tres palabras tienen valor de verbo. Esas dos palabras tienen un valor de verbo. Esas dos palabras tienen un valor de verbo. Funcionan como un verbo. Por eso la definición, la unión de dos o más verbos, ojo, la unión de dos o más verbos
que funcionan como uno solo, que funcionan como una unidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Todo good. todo good, ¿no? Lo que hay que saber son dos cosas. Tres cosas hay que saber, espérate. Primero, hay que saber tomar cuáquer. Cuáquercito. Con cocoa, ¿ya? Rico, rico, ya. Profe, yo no tomo cuáquer, yo tomo mi leche con Karina y Timoteo. Ya. Ok, escúchame. Tienes que saber tres cosas. La primera que tienes que saber es conjugar el primer verbo. Saber conjugar. ¿Ya? Y para eso necesitas los tiempos, presente, pasado, futuro. Y las personas, primera, segunda, tercera, para conjugar un verbo. Luego, tienes que saber cuándo usar un enlace y cuándo no. Y tercero, tienes que saber los verboides, cómo formar los verboides. El infinitivo con ar, er, ir. El gerundio con ando y endo. Y el participio con ado, ido y algunas excepciones, ¿no? Y con eso voy a poder formar, lo que se conoce como mi perífrasis verbal. Como mis perífrasis verbal, con esta estructura que es importante. ¿Ya? A veces se te ponen los verboides en las oraciones y tú no los encuentras. Mira, ahorita por aquí vamos a buscar verboides, ¿ya? Vamos a buscar perífrasis. Bueno, estas son las clases. Esto ya es para otros niveles, ¿ya? Las clases, bueno, esto no lo vamos a desarrollar porque ya es muy extenso y necesitamos dividirlo en dos clases y necesitamos conocer los demás tiempos del verbo que te dije, ¿ya? El pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto, ¿ya? Esto no lo vamos a ver aún. El próximo año quizás. Esto es importante, la función, importantísimo, y anótalo por favor, anótalo ahí. La función que cumple la perífrasis verbal, es la función de núcleo del predicado. Fíjate ahí. La función que cumple es la función de núcleo, no cumple otra función. ¿Por qué? Porque son dos verbos que funcionan como uno. Mira, fíjate, para que se entienda esto, vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Para que se entienda, y vamos a dejarlo ahí. Aquí vamos a hacerlo. Vamos a traer, no el lapicito, el corrector, no es lapicito, ¿ya? Una oración simple, mira, una oración simple, ¿ya? Una oración simple, te la voy a estirar más para que entre toda la oración. Ya, mira. Roxana, viajó, tilde en la O, a Panamá. ¿Ya? A Panamá. Esa es una oración, ¿ah? Mira. Y fíjate aquí abajo, mira aquí abajo. Roxana va a viajar a España. Ahí, se fue. Ese es mi cursor. Fíjate. Fíjate esos dos ejemplos. En el primero, mira, observa, con esto termina la clase. Observa, espérate, déjame ver la hora. Sí, terminamos temprano, ¿no? Ya, aunque ya son 11:44. Con esto termina la clase. Mira, sujeto. Vamos a dividir sujeto y predicado. ¿Quién viaja a Panamá? Roxana. ¿Sí? Y Roxana va a cumplir la función de núcleo del sujeto, ¿no? Va a cumplir la función del núcleo del sujeto. ¿Está rico tu dedo? ¿Qué estás chupando, hijito? Tu cable, ¿está rico el cable, ratón? Mira, como todo ratón le gusta morder, mira, está que muerde el cable. El mismo cable que de sus audífonos, ahí se va a electrocutar, va a quedar ahí. Vamos a electrocutación en vivo.
No, profe, no me puedo electrocutar. Ah, no te puedes... Ya, sigue mascando, hijito. No te vas a electrocutar. Sigue nomás, sigue. Yo siempre me equivoco. Disculpe, hijito. Roxana es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Esto es el predicado. Mira, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Siempre va a ser el verbo. Entonces aquí tenemos núcleo del predicado. Espérate, con otro color, ¿ya? Con otro color. Con color verdecito. Esto va a ser núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Ya, nepe. El nepe. Ya, núcleo del predicado. Ahí está. Y a Panamá, ¿a dónde viajó? Esto vamos a hacer el próximo bimestre. Esto vamos a recordar el próximo bimestre. ¿A dónde viajó? Con otro color, con otro color. ¿A dónde viajó? A Panamá. A Panamá. ¿Y esto qué viene a ser? ¿Esto qué viene a ser? Esto viene a ser circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. Ya. Mira, fíjate. Es oración con un solo verbo conjugado, oración simple. Ahora fíjate, esta oración es muy parecida. Fíjate. Sujeto. 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 Roxana. ¿No? Roxana. Igual, Roxana va a ser el núcleo del sujeto. Roxana va a ser el núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué cambio hay aquí? ¿Qué cambio hay aquí? En el predicado. ¿Qué cambio va a haber en el predicado? Fíjate. Mira, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un verbo, un enlace y un verboide. ¿Eso qué viene a ser? Una perífrasis verbal, ¿no? ¿Es una perífrasis verbal o no? Sí es una perífrasis verbal. Y esa perífrasis verbal va a funcionar toda como si fuera verbo. Y el verbo siempre, siempre va a ser el núcleo del predicado. Y lo demás, ¿a dónde va a viajar? ¿A dónde va a viajar? A España. Con el otro color, perdón. ¿A dónde va a viajar? A España. Y eso sigue siendo circunstancial del lugar. Sigue siendo circunstancial del lugar. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque tienen la misma estructura, ¿no? Núcleo del sujeto, núcleo del sujeto. Núcleo del predicado, núcleo del predicado. Circunstancial del lugar, circunstancial del lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el núcleo va a ser un verbo y aquí el núcleo va a ser una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal. Y nuevamente lo que dice aquí, y con esto cerramos, la perífrasis, escucha bien, cumple la función del núcleo del predicado. Aquí está, núcleo del predicado. Acá está. Ahí está. Porque ya te he dicho, son dos verbos que funcionan como si fuese uno. Y por eso cumple la función de núcleo del predicado. Listo. Espero que no te olvides de esto, porque esto va a venir en el examen. ¿Ya? Y te voy a decir qué oraciones tienen perífrasis o no. Y ahí vas a tener que saber cuáles tienen y cuáles no tienen. Listo. Vamos a tomar el screen y luego dejamos la tarea, ¿ya?